grabación y después, por supuesto, les voy a subir todo esto. Bueno, como para que nos quede claro y para que veamos inicialmente qué es lo que vamos a hacer, vamos a terminar con la parte impositiva, después vamos a ver equilibrio del consumidor y posteriormente, no hoy, pero posteriormente veremos el equilibrio del productor la semana que viene, si todo sale bien. Vamos a, espérate, déjame que yo estoy pensando aquí. Aquí es donde tengo que ir, que esta es la que tengo presentada, si no me equivoco, exactamente estamos presentando esto. Cualquier cosa, ustedes me avisan, le pido por favor, creo que me voy a dar cuenta si pasa algo, pero por si se deja de grabar o algo por el estilo, si me cuelgo, si se cuelga internet, creo que me voy a dar cuenta, pero ustedes me dirán, yo acá tengo el celular y también tengo aquí en la otra máquina, en la fija, tengo el WhatsApp por las dudas que alguien necesite hablar algo. Les pido de vuelta lo mismo que que hicimos las veces anteriores. Si alguien tiene alguna duda, me frena. Me frena y me dice porque yo estoy en la página, estoy leyendo el PPT y entonces no tengo acceso a verlos en el aula. Entonces si me levantan la mano y qué sé yo, más allá de un pequeño sonido, me quedo colgado del pincel. Entonces, interrumpan y entren directamente, entonces yo paro y charlamos de esto. Habíamos visto rápidamente ahora, todo esto lo vimos qué era la ley de la demanda, qué era la ley de oferta, qué pasaba cuando se modificaban las curvas, hacia dónde se iba cuando aumentaba, hacia la derecha, hacia dónde va cuando disminuye, hacia la izquierda, ¿qué hace que las curvas se muevan? Habíamos dicho que eran los cambios de las condiciones iniciales, siempre que planteábamos algo decíamos ceteris paribus, y con eso estábamos diciendo que lo único que cambiaba era lo que estaba en eje de ordenadas y abscisas, muy rápido, pues ya lo vimos, el resto manteníamos constante, y ese mantener constante, ¿qué significa? ¿Que no cambie? No es que no cambie, sino que simplemente no lo voy a estar observando y va a evolucionar, pero nosotros no lo vamos a tener en cuenta para las explicaciones que estamos haciendo. Eso sería el ceteris paribus. Vimos oferta, vimos demanda y posteriormente hablamos de precios máximos, precios mínimos, qué pasa cuando hay un precio máximo. Yo les dejé algunos ejercicios que les pido que los hagan, así nos vamos poniendo, nos vamos poniendo medianamente cancheros con el manejo, sobre todo, de esos ejercicios que les pedía de encontrar el punto de elasticidad, qué elasticidad tenía la demanda en un punto, ¿no es cierto? Entonces, terminamos con todo esto, vimos precio máximo, vimos precio mínimo, arrancamos con elasticidades, dijimos que teníamos la elasticidad precio de la demanda, la elasticidad cruzada de la demanda y la elasticidad del ingreso. Todo esto que estoy pasando lo vimos y pasamos por los distintos tipos de elasticidad de ingreso y acá les dejé unos ejemplitos, acá les traje lo que habíamos visto la vez pasada, les pedí que lo resolvieran, imagino que lo habrán hecho, y ahora viene la parte de impuestos. Impuestos que tiene alguna cosa interesante, el impuesto puede ser una cosa muy densa. Pero no me parece que esto sea el caso porque vamos a traer algunas cosas interesantes y sobre todo algunas posturas que son más o menos piolas, que son más o menos intuitivas, pero que le damos alguna formalidad y que vamos a ver algo un poquitito eh, más revolucionario, si se me permite el término, ¿no es cierto? Que es el manejo impositivo de las arcas fiscales. Vamos a ver, entonces primero definimos qué es un impuesto y como decimos acá, un impuesto es algo que grava a una actividad. El IVA, por ejemplo, es un impuesto, el impuesto a los valores, el impuesto al valor agregado, el impuesto a los ingresos brutos, cientos de miles de millones de impuestos que siguen el impuesto al cheque, el impuesto a los débitos, el impuesto a los créditos. Cada cosa tiene una tasa impositiva. Ustedes verán que si tienen posibilidad de ver una factura de luz, una factura de gas, van a ver que abajo tienen un montón, una tira así. Gastaron 2 mangos con 50 en la utilización
del producto, pero tienen una tira así de impuestos que vienen atados a ese producto. Entonces, el impuesto ley 18, el impuesto, el impuesto, y no saben de qué están hablando, pero resulta que de esos 2 mangos con 50 se hicieron 50.000 pesos. Y vos decís, si yo no consumí nada, la casa está cerrada, y te vienen 50.000, 60.000 pesos, y decís, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Bueno, esos son los impuestos. Que por supuesto vamos a empezar desde cero. Cuando decimos la tasa impositiva y cuando hablamos del impuesto por excelencia, hablamos de el impuesto al valor agregado, que es el IVA, donde nos pega, donde nos pega a todos. ¿Eh? Es transversal. El impuesto al valor agregado es transversal a todo el mundo. Lo paga Mirta Legrand y lo pago yo y lo paga cualquiera que ande dando vuelta por ahí y quiera comprarse un litrito de leche. Todo el mundo paga el impuesto al valor agregado. Y empieza a ser un impuesto que puede ser, que puede tener un grado de distorsión, si bien se entiende el impuesto al valor agregado, puede tener cierto grado de distorsión porque cuando yo le cargo algún impuesto a un producto, supongamos que tenemos un producto plano, plano, ¿eh? Este producto, esta lapicerita, tiene un precio de 250, ponele que tenga 300.000 pesos, 300 pesos. Ponele, qué sé yo, 300 pesos. Le cargamos el IVA, que es el 20%, el 21%, serían 60 pesos más, serían 360 pesos. Claro, ahora ustedes ya vieron oferta y demanda. Cuando yo tengo un equilibrio a un precio, si cargo a ese producto con un impuesto, a este producto que venía plano y yo puede ser que tenga oferta y demanda, puede ser que tenga oferta y demanda en equilibrio a este producto plano, pero yo de golpe le pongo un impuesto. Ponele un impuesto a la venta de este producto, el impuesto al valor agregado. Ponele el impuesto al valor. Claro, me distorsiona. Yo tenía 300 pesos, ahora tengo 360 pesos y claro, ¿qué pasa cuando cambian las condiciones iniciales? Algo se desplaza, ¿no es cierto? Algo se desplaza. En este caso, se me desplaza el precio y se me desplaza la oferta. Se me va a desplazar la oferta hacia arriba. Y entonces, cuando yo tenía un equilibrio con una determinada cantidad a 300 pesos, a 360 pesos no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. Voy a tener que tratar de vender algo un poquitito más económico para que con ese impuesto colocado arriba tenga más o menos las cantidades que yo estoy previendo que voy a querer vender. Por lo tanto, el impuesto, de acuerdo a los distintos tipos de elasticidades que tenga la demanda, tendremos un impuesto que, si la demanda es perfectamente inelástica, ¿se acuerdan, no es cierto? La perfectamente inelástica, todo esto lo tengo acá, se los estoy contando un poquitito nada más. Si yo tengo una demanda perfectamente inelástica, no importa el precio, porque la cantidad va a ser la misma. Por lo tanto, ese impuesto lo va a pagar el demandante, el consumidor. Lo va a pagar completamente el consumidor. A medida que yo voy teniendo mayores elasticidades, a medida que yo voy teniendo mayores elasticidades, hasta que llegue al perfectamente elástico, que va a ser horizontal completamente, a medida que me cambie la tasa impositiva, me va a desplazar la curvita de oferta y lo que voy a lograr cambiando esto es que la demanda permanezca constante, pero la oferta se me va a desplazar hacia la izquierda y va a disminuir la cantidad de equilibrio, porque los oferentes no van a poder trabajar a ese precio para mantener, se me corre la silla, me estoy yendo. No voy a poder mantener, espérate que me trabo un poco con los pies porque me patino. Entonces, depende de la elasticidad que tenga la demanda, va a ser o todo el impuesto lo va a pagar el consumidor, todo el impuesto lo va a pagar el productor, o van a compartir de acuerdo a la distinta elasticidad, van a compartir el productor y el consumidor con un grado con un grado impositivo. Van a compartir. Bien, vamos entonces a definición. Casi todo lo que se ingresa está grabado con impuestos. Lo que no se ingresa está grabado con impuestos. Todo. El impuesto a las ganancias, a la seguridad social, se descuenta de los ingresos, mientras que cuando compramos algo también está grabado con impuesto a las ventas. Incidencia fiscal significa de qué manera se reparten la carga impositiva el comprador y el vendedor. Claro, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de qué manera se cargan va la cosa impositiva?
en los límites, en estos que yo les estoy diciendo, medio como que no nos queda ninguna duda, porque si yo tengo una demanda perfectamente inelástica, que es perpendicular a abscisas, una demanda perfectamente acá, sea cual sea el precio, la cantidad de la insulina, los oncológicos, los antibióticos, la cosa que puede ser perfectamente inelástica, cuando llego a ese extremo, lo comparto, ¿eh? Com- Todo la carga impositiva va a caer sobre el consumidor. ¿Por qué? Porque está perfectamente inelástica. Si es perfectamente elástica, se cargará toda la carga impositiva sobre el productor. Y si no es ahí, estamos pensando en una curva de oferta y de demanda como las que estábamos viendo y que no es tan pura, no tenemos ni perfectamente elástica ni perfectamente inelástica la demanda, entonces se repartirá la carga fiscal entre los dos, entre los dos. Y para eso tenemos este dibujito que nos grafica de alguna manera esto que les estoy diciendo. Supongamos que yo tengo el, la oferta y la demanda de un producto, lo que sea, no importa, no importa qué. Tengo un producto que tengo equilibrio acá a 3 pesos, tengo el precio en ordenadas y las cantidades en abscisas, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, en ese momento de 3 pesos y 350 unidades, tengo el equilibrio. Tengo el equilibrio, listo, la lapicerita, ¿no es cierto? Tengo precio y cantidad, está en equilibrio el mercado. Claro, viene alguien y me dice, vamos a poner un impuesto. Cambia el gobierno y dice, vamos a poner un impuesto. Bueno, podés no tener un impuestito acá. Vamos a poner un impuestito. Entonces me ponen un impuestito del 20%, ponele. En este caso, ponele, del, del 10% serían 3 pesos, del 5%, ponele acá. Sobre 3 pesos, 1.5 sería el impuesto que me van a grabar acá. Puede ser cualquier cosa, el impuesto a la ganancia, ponele, pero en una tasa muy morigerada. Entonces resulta que, ¿qué pasa? Cuando yo le sumo a este precio de equilibrio la verdadera magnitud del impuesto, claro, me desplaza la curva de oferta. Me desplaza la curva de oferta porque estoy cargando sobre las ventas, ¿no es cierto? Entonces me desplaza la curva de oferta hasta esta nueva curva en rojito, oferta más impuesto. Y claro, cuando me cambian el precio, ustedes ya saben lo que pasa. Me cambian las cantidades demandadas. A 3 pesos demandaban estas cantidades, 350, pero a este precio, a 4 pesos, me demandan 325. Para que yo obtenga este punto acá, voy a tener que necesariamente no llevarme todo la carga impositiva sobre los 3 pesos para la demanda, ¿no es cierto? Serían 4 pesos y medio para la demanda, perdón, para la oferta, pero claro, la demanda, cuando corta acá, me lo va a consumir a 4 pesos. Y me va a consumir 325 unidades, no 350. Con lo cual, los oferentes van a tener que asumir parte, una porción de este impuesto que va a ser esta porcioncita que está acá abajo. Yo subo la tasa impositiva acá, me desplaza la curva de oferta, corta la curva de demanda acá, va el 1.5, pero con respecto al precio de equilibrio, compartimos oferentes y demandantes, compartimos en distintas cuantías y distintos porcentajes esa carga impositiva. Entonces, 0,50 será lo que se carga el oferente de consumir, de pagar con respecto al precio de equilibrio, y un pesito es lo que se carga el demandante para tener estas cantidades que están acá. Esto es el reparto de que ustedes verán que si la demanda termina siendo, yo creo que lo tengo por acá, acá nomás, no tengo que fantasear nada. Cuando la demanda tenemos una perfectamente inelástica, como en este caso, y acá les puse el speech, ¿no? No, yo no se lo puse el speech, esto lo saqué del parking, ¿eh? Creo que es del parking. Todo esto, si no, sí, creo que es del parking. Este, que me pareció muy atinado, me pareció divertida los colores, claritos los gráficos, así que.
lo saqué del parking. Y Parkin dice, ¿no? En este mercado, en el mercado de perfectamente inelástico, la demanda es perfectamente inelástica. Sin impuesto el precio es de $2 y con el impuesto de 20 centavos el impuesto es 2,20, pero miren las cantidades, no cambia nada. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de una demanda perfectamente inelástica. Con lo cual, toda la masa, todo el cargo impositivo cae sobre la demanda, ¿eh? Cae sobre la demanda. Distinto es si yo estoy en presencia de un perfectamente elástico, cualquier cosa que me saque de acá, cualquier cosa que me saque de acá, de esta curvita de demanda, no lo voy a consumir, con lo cual cualquier tasa impositiva lo tendrá que absorber el oferente, en este caso, lo tendrá que los vendedores, ¿no es cierto? Los que ofrecen este producto deberán absorber todo esto y claro, para ese nuevo precio, los oferentes solamente van a colocar esta cantidad y ya no esta cantidad. ¿Qué es lo que nos pasa? Acabamos de ver los tres casos, donde se comparte oferentes y demandantes, donde todo cae sobre el consumidor y donde todo cae sobre el productor. Eso es lo que pasa cuando tenemos distintos tipos de demanda. Y recuerden las elasticidades porque vamos a ver ahora algo que tiene que ver, que está perfectamente vinculado con las elasticidades. En este caso tenemos la, este, la carga fiscal que pone el Estado, que pone el gobierno, que ponen todos los estados. La carga fiscal que ponen los estados, que la expectativa es aumentar el ingreso fiscal, independientemente de cuál sea el producto, ¿no es cierto? No importa el producto. Todos los productos están afectados por una carga impositiva. ¿Y cuál es la motivación de la carga impositiva? Generar un aumento del ingreso fiscal. Entonces, vamos al caso puntual de este gráfico que yo tengo acá. Yo tengo oferta y demanda y se encuentran en este puntito. Acá tengo el equilibrio. 200 pesos y 5 unidades de este producto. Acá hablaba de los MP3, digamos. Hace cientos de miles de millones de años eran los MP3. Eran reproductores los MP3, ¿no es cierto? Eran unos aparatitos muy chiquititos que se pusieron obsoletos y se rompían fácilmente, se pusieron obsoletos y los tiramos. El MP3 venía después del Walkman, del Walkman, que antes se usaba el Walkman para poner un cassette, del MP3 se grababa y entonces vos tenías como una especie de pen más chatito, más así, más asado, que ahí se grababa y se escuchaba música, este, y después de vino toda la cosa online que conocemos, pero digamos que en ese momento se grababan en los MP3. Digo porque acá dice MP3 y yo no lo cambié, digo, bueno, más sí, déjalo ahí, total, no importa, es un poquito de historia. Supongamos entonces que nosotros Profe, tenemos... Sí, perdón, sí, sí, dime. ¿cómo era la elasticidad cuando dijiste que el impuesto se comparte entre el consumidor y el productor? Acá. Acá tenemos la elasticidad. Sí, No, a ver, acá tiene que ver la elasticidad, por supuesto que tiene que ver la elasticidad, y conforme vaya poniéndose más horizontal o más vertical la demanda, asumirá mayor carga fiscal o menor carga fiscal. En este caso tenemos un ejemplo genérico donde yo tengo el precio de equilibrio sin carga fiscal, cuando le pongo un impuesto aumento el precio del producto, con lo cual me cambia la oferta. Al cambiarme la oferta y cuando aumenta el precio, como tenemos una demanda, que es una demanda que tiene pendiente negativa, a medida que te aumenta el precio, menor es la cantidad demandada. En este caso es un caso genérico. Y después nos vamos a los casos extremos, donde teníamos el perfectamente inelástico, que todo cae sobre el consumidor, y el perfectamente elástico, donde todo cae sobre el productor. Acá el consumidor no mueve el amperímetro, porque si se me mueve a otro valor, acá no vendo nada. Entonces son casos extremos y reales, ¿no es cierto? Estamos hablando de en el límite, estamos hablando de en el límite que pasa esto. Entonces, acá todo cae sobre el oferente,
acá todo cae sobre el demandante y acá se reparte la carga fiscal sobre este precio de equilibrio. Esta partecita 50 centavos la va a pagar el oferente y un pesito del peso y medio y un pesito va a asumirlo el demandante. Por supuesto que al demandante le cambian las condiciones y va a demandar menos a ese precio, ¿no es cierto? Refresco el tema por lo que va a venir ahora, en realidad. Refresco el tema de la elasticidad, porque en este caso queda en evidencia esto. Pero ahora más adelante vamos a ver algo que tiene más que ver con la elasticidad de la demanda, que era lo que veníamos viendo. Y lo vamos a llevar a lo largo de todo este cuatrimestre, ¿eh? Lo vamos a llevar, van a ver que tiene mucho impacto en cada cosa que vayamos avanzando las elasticidades y los vamos a poner en evidencia. Sí, vos me preguntabas algo y yo me fui por las ramas, me parece. No, no, igual está bien. Era esa duda que habías dicho en los casos extremos Ah, ok. eh, sobre dónde caía la carga fiscal, Claro. pero ya entendí. Gracias. Buenísimo, buenísimo. Bueno, bárbaro. Profe, Sí, te hago otra consulta claro. que me surge en base a esto. Sí. ¿Tiene que ver el tema de la elasticidad con los productos que solamente tienen grabado el 10,5? O sea, que haya más oferentes de Acá, esos productos. en este caso. Sí, o sea, me surge la duda porque viste que hay algunos productos que en vez de tener el 21 tienen el Ah, 10,5 ahí. bueno, claro, claro, claro. Sí, son los bienes de capital que en general tienen el 10,5. Si vos te compras un equipo, una máquina para producir, en general están afectados con el 10,5. Claro que sí, porque me cambia el precio. O sea, claramente, claramente, ¿no es cierto? En vez de tener acá el 10,5, ponerle que sea este, va a venir mucho más abajo, con lo cual la demanda de esos tornos, de esos centros de mecanizado, de esas prensas hidráulicas, va a mejorar en que antes se restringía a 325, sin impuestos se va a 350 y con una tasa morigerada impositiva iría a 340. Estoy fantaseando, ¿eh? A 340 por acá. Con lo cual, efectivamente, tiene que ver, porque esos impuestos vienen a distorsionar el precio plano, el precio sin impuestos. O sea, ya no voy a poder decir que esto cuesta 300 pesos. Voy a tener que decirte que esto cuesta 360 pesos. Y claro, si yo quiero vender más, voy a tener que bajar el precio. Y como bajar el precio significa también negociar de alguna manera una porción impositiva, yo voy a tener que hacerme cargo de pagar, mediante esa baja de precio, de pagar parte del ingreso impositivo que significa. Eso es lo que ponemos acá. Y cuanto menos sea el ingreso positivo, mejor será la demanda del producto. Si yo tengo, partiendo de que plano es esto, tengo acá, a medida que yo voy aumentando la tasa impositiva, voy a tener que disminuir, como habíamos visto previamente, ¿no? Vamos a tener que se va a disminuir la cantidad demandada. A medida que aumenta el precio, la curva de demanda, ¿se acuerdan de la curva de demanda, no? A medida que aumenta el precio, menor será la cantidad demandada. Si esta es la curva de demanda, a medida que vaya aumentando el precio, menor será la cantidad demandada. Cuanto menos sea la tasa impositiva, va a mejorar claramente la demanda de ese bien. Todo tiene un pro y un contra. ¿Te contesté? Sí, profe, perfecto. Gracias. Buenísimo, buenísimo. Em, Todo tiene un pro y un contra, porque cada una de estas cosas que nosotros estamos diciendo mejora para la demanda, mejora para la oferta. Pero básicamente toda la tasa impositiva lo que tiene que ver y el espíritu de la tasa impositiva es la recaudación fiscal. Es que el Estado recaude dinero para todos sus gastos que tendrán que ser lo más austeros posibles, que tendrán que ser, pero vos siempre tenés un adorno y siempre tenés alguno que se te escapa, siempre tendrás algo que se te cuele por las rendijas, y te van a darle destinos non santos, tal vez, a ese ingreso impositivo que es tan duro para el que lo genera, pagarlo. Lo pagamos o con
sobretasas, lo pagamos con abstinencia de consumo, lo pagamos con dejar de ganar. Si yo estoy produciendo, voy a tener que ponerme más, voy a poner más económico para poder seguir peleando y todo eso hace que vaya una suma de dinero a las arcas fiscales que serán destinados a la educación, la salud, y a todas las parrillas y todas las cositas que se les ocurra a los que malversan todos estos fondos, ¿no es cierto? Que tanto nos cuesta a los que efectivamente tenemos que poner la teca en el momento en que compramos cualquier tipo de producto, el pan, la leche, todo eso nos pegan impuestos. Y sí, tenemos una carga impresionante de impuestos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la expectativa para el Estado de generar una carga impositiva? Es obtener una recaudación que va a estar graficada por este rectángulo que está acá. Porque si yo le pongo este impuesto y va a afectar a estas cantidades, el P por Q, precio por cantidad, me va a dar la superficie de este rectángulo que está acá. Esta será, esta será la carga impositiva, este será el ingreso fiscal buscado. Claro, como todos sabemos, y acá les voy a poner, déjenme que me dibuje un poquitito alguna cosita, como todos sabemos, si alguien dice, vamos a poner una tasa impositiva, entonces, ¿qué hacemos? Ponemos esta tasita impositiva acá, ¡puc! Este impuesto, ¿eh? Este impuestito, T, este impuestito, T. Y decimos, bueno, ¿qué gano con este impuestito T? Y yo me gano todo esto, mirá, me gano todo esto, piqui, me gano todo esto, piqui, y me gano todo esto. O sea, me gano toda esta superficie. Tengo la tasa impositiva en uno de los lados y tengo las cantidades. Así que con el P por Q tengo lo que se va a llevar el Estado. Y como el Estado es insaciable, va a decir, che, escúchame un cachito. A ver, vos que le pusiste esto al mercado y nos fue bien porque tuvimos todo esto de ingreso, ¿eh? Nos ingresamos. ¿Por qué no lo aumentamos? ¿Por qué no lo aumentamos? Entonces el Estado va a decir, che, qué buena idea. Vamos a aumentarlo. Y en vez de tener este T, vamos a tener ahora acá todo esto que está aquí, un T, 1. ¿Y qué pasa cuando yo pongo este T1? Pasa que ahora tengo toda la oferta más T1. Claro, cuando yo llevo la oferta a temas, veo que el ingreso fiscal ahora pasa a ser hasta acá, piqui, hasta acá, piqui, y hasta acá. Ahora tengo todo este ingreso fiscal, todo esto que está acá, chuqui, 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 que resulta que es el P por Q y resulta que es mucho mejor que el PQ que tenía. Ahora tengo el P1 por Q sub 1, va a ser mucho mejor que el P por Q que tenía antes. Y algún iluminado dirá posteriormente, digo, che, pero si esto es así, ¿por qué no subimos un poquito más los impuestos? Y agarra y entonces el tipo me sube más los impuestos, me los pone acá arriba al impuesto. Y entonces me dice que ahora me queda la oferta, todo esto será la magnitud del impuesto, T sub 2, T sub 2, y entonces yo acá tengo oferta más T sub 2. Esto es una O. Me lo hice un cuadrito, un cuadradito. La oferta más este T sub 2. Claro, la oferta es el más el T sub 2. Fíjense qué es lo que pasa cuando yo le trazo la curva de oferta, esta curvita de oferta más T sub 2. Fíjense lo que pasa con el ingreso fiscal. Se me pone así.
piqui, se me pone así. Uy, se me disparó, piqui, y acá. Ahora me queda esto de ingreso fiscal, toda esta superficie, que resulta que es menor. Y si sigo aumentando la tasa impositiva, resulta que voy a desplazar la curva hasta que llegue hasta acá. Y fíjense, acá, ¿cuánto es la recaudación fiscal? Cero. Cero. Entonces acá no tengo recaudación fiscal, porque no hay demanda para este valor. ¿No es cierto? Dijimos, ¿se acuerdan que dijimos que lo que hace un buen estudio de mercado, ¿no es cierto? Me marca hasta qué punto es el máximo que acepta la demanda. Por arriba de ese precio no hay demanda. No hay demanda. Por arriba de este precio que tengo, no hay demanda, con lo cual acá no tengo recaudación fiscal. Y coincide con el punto este que estaba acá, con cero recaudación fiscal también. O sea, yo tengo, si no le pongo ningún impuesto, tengo cero recaudación fiscal. Y si le pongo un montón de impuestos, el 100% de impuestos, también tengo cero recaudación fiscal. Con lo cual, hay un punto en donde pasamos por el máximo posible de recaudación fiscal. A partir de ese punto, la gente empieza o a pasarse a la economía marginal, empieza a trabajar en negro, o empieza a no fabricar, hasta que yo lo cargo con el 100% de... ¿Quién va a fabricar con el 100% de... Si todo lo que yo fabrico se lo llevan impositivamente? Yo no fabrico nada. Entonces nos encontramos en un punto donde no se fabrica nada y en un punto donde no se recauda nada. Si yo no le pongo impuestos, recaudo a cero, y si le pongo el 100% de impuestos, recaudo a cero. Con lo cual, claramente la tasa impositiva, la tasa de recaudación, el ingreso fiscal, va a pasar por un máximo. ¿Saben quién se dio cuenta de eso? Vamos a borrar esto acá si no me lo... Se dio cuenta un muchacho, un economista, que se llamaba Laffer, Arthur Laffer, que era un economista, un asesor de Nixon en el momento de la elección, y el tipo les dijo, porque se hablaba de un aumento en la tasa de los intereses, en la tasa impositiva, se hablaba de un aumento, y claro, ¿qué pasó? Y Laffer les dijo esto mismo que les estoy diciendo yo, mira, si no ponemos impuestos, la recaudación es cero. Y si ponemos el 100% de lo que se facture de impuestos, la recaudación también va a ser cero, porque nadie va a trabajar para no ganar nada. Con lo cual, claramente, entre estos dos ceros hay un máximo posible. Hay un máximo posible. Eso fue lo que nos dijo, lo que dijo Laffer. Esto está mejor dibujadito que lo que yo les hice ahí. Entonces tenemos el ingreso fiscal, un machazo ingreso fiscal, y pasado cierto punto, estamos en un ingreso cada vez más flaco hasta que me aumente y coincida hasta el punto de intersección de la curva de demanda con el eje de ordenadas. Ahí también el ingreso va a ser cero. Así que parto de cero, cuando no cargo ningún impuesto, a el máximo, que también va a ser cero, de recaudación impositiva. Con lo cual, tengo que estar buscando un equilibrio. Y acá es donde viene Cloud. Acá es donde viene Cloud. Yo le pedí a Cloud, primero, repasemos un toque lo que dijo Laffer. Laffer representa la relación existente entre los ingresos fiscales y las tasas impositivas. Es lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? Si yo tengo cero ingresos, cero tasa impositiva, recaudo cero. Y si tengo el 100% de tasa impositiva, también recaudo cero. Con lo cual tengo un máximo. Acá resulta que vamos a tener que pensar en los distintos tipos de curvas que nos representen el ingreso. Yo puedo representar el ingreso de esta manera, el ingreso fiscal me refiero, ¿no es cierto? El ingreso fiscal, según sean los distintos tipos de interés, pasará por un máximo. Pasará, cuando tengo T sub 1, tendré esta recaudación, cuando tengo T sub 2, T sub 3, T sub 4, hasta acá, y cuando sigo aumentando, piqui, 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 piqui,
Irá disminuyendo la recaudación fiscal. Si esta curva representa la recaudación fiscal, va a pasar por un máximo y después va a decaer. Bueno, empíricamente, y acá sí es lo que le pregunté a Cloud, empíricamente, empíricamente, se sabe que entre el 50 y el 80% de tasa impositiva es viable y sigue aumentando la tasa, la recaudación fiscal. Porque, claro, no estamos hablando de un producto, sino que estamos hablando de todo un mix de producción de todo un país que es afectado por esta tasa impositiva. Entonces, algunos productos estarán muy penalizados, otros no tan penalizados. De acuerdo a la elasticidad de la demanda de cada uno de los productos, aceptarán mayores aumentos. Si me aumentan, la vez pasada decíamos, en la clase pasada decíamos, si me aumentan las pastillitas de Refe, yo voy a seguir consumiéndolas, no me pasa nada. Me aumentan al 100, voy a seguir consumiendo, ¿por qué? Porque representa muy poquito el ingreso. Pero hay otras cosas que no, que representan mucho el ingreso y esas cosas son las que van a verse más complicadas. Bueno, empíricamente no tenemos, porque no podemos considerar en toda la producción de un país con la misma reacción. Son distintos tipos de productos, son distintos tipos de curvas de demanda. Entonces no hay una resultante real. No hay una resultante real. Acá les explico, esto no es Cloud, acá les explico que va de cero a máximo, ¿no es cierto? Profe, una consulta. Sí, claro. Y la fórmula de ese máximo no nos interesa, ¿no? Porque creo que hay una, pero... Es que no tengo la fórmula de este máximo. ¿Sabes por qué no tengo la fórmula? Por esto, mira. Empíricamente todavía no lo tenemos, porque la curva puede ser así. Puede ser así. Puede ser así. Puede ser de cualquier manera esta curva. Con lo cual, acá pusimos una curva estándar que nos permita fantasear. Pero la verdad es que no está demostrado empíricamente. Todo el mundo compra, sin ninguna duda, que la máxima carga impositiva, el 100% de carga impositiva y la cero carga impositiva, me producen cero ingreso fiscal. Si va de 0 a 0, debe pasar necesariamente por un máximo. Pero como la curva de toda la economía de un país es una curva que viene eh, muy mixturada con los comportamientos de todos los productos, no está claro. Sí está claro esto, estos extremos están claros y claramente hay una máxima, claramente hay un máximo. Empíricamente se logró decir algo así. Espérate, vamos a borrar esto porque después me queda, ya me pasó una vez y me quedó todo marcado. Espérate Profe, sí, o sea, esta curva de Laffer también, o sea, depende de la elasticidad del producto que se esté viendo, ¿no? sí, O sea, si exactamente. tengo un producto inelástico, Tal cual, yo le pongo en los impuestos que quiera y el ingreso va a seguir aumentando. tal cual, tal cual. Por eso digo, si estamos hablando del ingreso fiscal completamente, la recaudación fiscal, todos esos productos van a contribuir a esa recaudación fiscal. Y todos esos productos tendrán desde la perfectamente inelástica a la perfectamente elástica, toda la mixtura estará dada en ese tipo de productos, con lo cual la curva es muy dinámica y la curva tiene que ver con las distintas cosas que les voy a mostrar en este momento. Esto sí es Cloud. Yo le pedí que me mostrara, le pedí que me ubicara a ver si teníamos alguna demostración empírica del AFER hasta el día de hoy. Yo sé que hay algo cerca que no me lo trajo Cloud. Este, averiguaré un poquito más porque está súper interesante todo esto, súper interesante. Vamos, les cuento lo que me dijo Cloud y seguimos charlando de esto. Dice, esto es clave, ¿eh? La curva de Laffer plantea que existe un punto óptimo de alícuota que maximiza la recaudación. Tal cual. Va de 0 a 0, con lo cual hay un punto donde se maximiza. Demostrarlo empíricamente requiere saber dónde está ese punto, que varía, según el país, el impuesto, el periodo y la elasticidad de la base imponible. Eso hace que cada prueba sea contestable. O
sea, yo te puedo calcular la prueba, te puedo calcular cómo se comportan las lapiceritas, cómo se comporta la manteca, cómo se comporta el jabón en polvo. Pero todo mixturado tiene una dinámica propia que lo único que puedo asegurar es que va de 0 a 0 de recaudación fiscal, pasando por un máximo que lo vamos probando conforme, y no creo que sea tan puntual, conforme vamos probando y vamos siguiendo y sigue aumentando la recaudación fiscal, entonces la población acepta un poquito más, hasta que se determine hasta qué punto. Imagínense ustedes lo tremendamente dificultoso que es hacer esto, porque estamos hablando de todos los mercados, de todos los rubros, de todos los productos, de todo el país. Entonces tenemos un montón de cosas que contribuyen y estamos probando. Digo, vamos con el 50%, que todo el mundo parece que hay un consenso que el 50% no te marca, el 50% de carga fiscal no te marca, no disminuye el ingreso de las arcas del Estado. Como decíamos, entre el 50 y el 80 empíricamente está demostrado que no. Si me paso, empieza a disminuir. Pero es todo empírico. Es todo empírico. Vamos este es el problema a dilucidar. Casos citados. Acá tengo 4 casos que me trajo Cloud. 4 casos. Reagan, que fue el original de esto, porque Laffer era un asesor económico de Reagan o de Nixon. Ay, Dios mío, ahora entré en resonancia. No sé si era Reagan o Nixon. Bueno, no importa. Nada, ponerle que sea Reagan, no importa. El caso clásico, debía haber sido Reagan, porque acá dice el caso clásico. La tasa marginal máxima bajó del 70, sí, debe haber sido Reagan, justamente. Porque bajaron la tasa, hizo de la exención impositiva un eslogan de campaña este pibe, y entonces dijeron, vamos a bajar los impuestos, vamos a bajar. Bajó de la máxima tasa que decía 70%, sumando todo y ponderando el 70% de tasa impositiva, la bajó a 28%. Los defensores, se los leo porque es jugoso esto, los defensores señalan que la recaudación total creció en términos nominales. El problema, también creció el déficit fiscal. Bueno, ahí es donde empiezan las mixturas, ¿no? También creció el déficit fiscal porque, claro, al no tener los recursos, pensemos nada más que si estábamos en un 70% de impacto en la recaudación fiscal, si estábamos en un 70%, pasar más de la mitad para abajo significa que alguien se va a tener que ir endeudando para poder hacer frente a todo el gasto fiscal, porque el gasto fiscal, si es desordenado o si es desordenado hacia la suba y desordenado hacia la baja, también nos impacta de distintas maneras. O sea, yo voy a bajar en cosas que no me importan y voy a bajar y voy a subir en cosas que sí me importan. Entonces tengo que manejar toda la producción del país de una forma que se complica. Entonces bajaron al 28, pero claro, se quedaron sin contraprestación para poder cancelar todas esas deudas fiscales. Entonces creció el déficit fiscal fuertemente. El Producto Bruto, fíjense acá, el Producto Bruto creció por otros factores, por una guerra, por dejar la guerra, por lo que fuera, no, yo estoy fantaseando, quiero decir que por otros factores que no fueron la desgravación impositiva. Y la recaudación como porcentaje del PBI no aumentó, o sea, no había lo que yo estaba buscando, que era que bajar los impuestos impacte positivamente en la generación de nuevas industrias, atraiga capitales propios y ajenos, se decidan a fabricar, a producir y a generar más riqueza, tomen mano de obra, el aumento de la gestión, el aumento de las cantidades debido a esta desgravación impositiva, ¿no es cierto? Al trabajar más, al traer más gente, voy a generar un boom que va a hacer que todo el mundo produzca. Al producir más, yo voy a recaudar más, aún cobrando menos, voy a recaudar más y voy a verme favorecido con esa baja de tasa impositiva. Esa era la expectativa.
Pero dice, la recaudación como porcentaje del producto no aumentó. La mayoría de los economistas atribuye el crecimiento a una recuperación cíclica post-recesión, no al efecto Laffer. Este es un puntito. Con Bush, del 2001 a 2003, fíjate, del 81 al 88. Del 2001 al 2003 también hizo lo mismo Bush, con las mismas suertes, pero, y acá tiene que ver algo que puede ser la idiosincrasia en todo caso, la idiosincrasia de cada país. Suecia tenía tasas marginales superiores al 80%, y cuando las redujo significativamente, la base imponible se amplió, cumplió lo que es la expectativa, bajo la tasa, mejoran las condiciones, las industrias crecen, la gente consume más, traigo nuevos jugadores al mercado, hay un boom y dentro de todo ese boom productivo yo gano por cantidad y ya no por exceso de tasa, sino que ganó por cantidad. Con una tasa pequeña, ganó con la cantidad generada. Que eso es lo que se espera, ¿no? Eso es en general lo que se espera cuando el Estado pone un subsidio a algo productivo, cuando te pone un subsidio, la expectativa es que vos empieces a generar cosas que hagan que el simple aumento de la producción y con la tasa impositiva y el ingreso impositivo sin modificar por el aumento de la producción, mejore el ingreso impositivo. Esa es la expectativa. Por eso yo te pongo un subsidio, entonces digo, se pagaría por ahí el subsidio, porque rápidamente pega la vuelta y con los impuestos existentes yo recaudo, llevo de vuelta a las arcas que me generaron ese subsidio y estoy en una retroalimentación positiva, porque yo vuelvo a poner el subsidio, vuelve a crecer, vuelvo a recaudar más, vuelvo a poner el subsidio, y así es una pelota esa es la expectativa que se tiene. En el chiquitaje, cuando hablamos de mucho mercado, esto se hace, por ejemplo, le damos un subsidio a los marroquineros, le damos un subsidio, y esto se estudia un poquitito antes de darle un subsidio a alguien, ¿no es cierto? Le damos un subsidio a quien sea. Entonces, el aumento de la producción va a pagarme ese subsidio que yo estoy poniendo por mayor impacto de recaudación. Es más o menos razonable lo que estoy diciendo, es más o menos razonable, y se da cuando hablamos de el punto, ¿no? Yo digo, acá hay demanda, ponemos un puntito, le subimos, le damos a todos estos, le damos, los capacitamos y entonces mejora la mayor demanda, la mayor oferta va a mejorar, la mayor demanda va a hacer que se genere nuevamente la tasa y yo voy a recuperar el subsidio que puse y una retroalimentación positiva, ¿no es cierto? Esto pasó en Suecia. ¿Y cuánto se redujo significativamente? La base impositiva se amplió. Más horas, menos evasión. Por eso le digo que tiene que ver la idiosincrasia. Más horas trabajadas, menor evasión. Más horas trabajadas, no que trabajen más horas, sino que hubo más horas ocupadas, ¿no es cierto? Si había desocupación, ya no lo absorbieron, esa desocupación lo absorbió. Menos economía informal. Algunos economistas y algunos estudios escandinavos lo citan como evidencia parcial real. Yo después le pedí que me hiciera un consolidadito, y la verdad es que son más los fracasos que los éxitos del Laffer. Innegable, que vamos de 0 a 0, innegable, pero llevado a la práctica cuesta encontrarle la justificación. Y cuarto es el caso de los contribuyentes de mayores ingresos. El trabajo empírico más sólido viene de estimar la elasticidad de la renta gravable de esta gente, ¿no? de los contribuyentes de mayores ingresos. Para los tramos altos, estudios de fulano, sugieren que la tasa recaudatoria máxima para ingresos muy altos estaría entre el 54 y el 83, las máximas, muy por encima de lo que se suele plantear los defensores políticos del Laffer, muy por encima del Laffer, 83% le está pegando un saque importante, ¿no es cierto? Pero, digamos, da para mucho, da para pensarlo, da para estar, y sé que hay un caso en Argentina, que se trabajó de esta manera,
un pequeño caso, no me puedo acordar, pero se los traigo para la clase que viene, ya me voy a acordar. ¿Quién fue? Es un muchacho que estaba con Macri, que después pasó, fue elegido intendente. El flaco era un ingeniero industrial del ITBA. Lo sé porque yo estaba en el ITBA y era referente permanentemente, decía eso. Y, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Porque ¿Alguien quiere entrar? ¿Alguien admitir un invitado? ¿O ya entró? Bueno, espero que haya entrado. Yo acá ya no lo veo. Bueno, listo. Em, lo tengo en la punta de la lengua este muchacho. Ya me va a salir y ya se los voy a mostrar. No importa, no importa. Es anecdótico. Pero hay una experiencia argentina que creo yo, le fue muy bien, pero no lo encontré ahora. No lo encontré ahora. Bueno, esto es Laffer, es súper interesante porque nos marca ciertas cosas que son fácilmente entendibles, ¿eh? Pasado cierto punto, sobre todo que vamos con los extremos, de 0 a 0, claramente pasamos por un máximo. ¿Cuál es ese máximo? Vamos viendo. Vamos viendo, ¿no es cierto? Los gobiernos utilizan dos métodos de intervención directa sobre los mercados, cuotas de producción. Salgo del AFER, ¿eh? Ojo al piojo, salgo del AFER. Vamos ahora a cuotas de producción y subsidios. Son intervenciones estatales, así como intervenimos en precios máximos y precios mínimos, y cada intervención estatal, como precio máximo y precio mínimo, hace que se distorsione el mercado y nos traen cosas no deseadas. Vamos a ver algunos extremos, vamos a ver dos extremos, tampoco nos vamos a florear demasiado con esto, simplemente los vamos a mostrar como para que vean de qué estoy hablando cuando hablo de intervención estatal. Entre esas intervenciones puede existir una cuota de producción. ¿Para qué me sirve a mí una cuota de producción? Es limitar la producción, por ejemplo, en general esto es agrícola ganadero, ¿no es cierto? ¿Para qué me sirve limitar la producción? Para darle mayor ingreso a los productores, es pro oferente, ¿no es cierto? Es darle mayor. Entonces yo digo, normalmente vamos al equilibrio acá, independientemente de lo que sea este equilibrio. En este equilibrio tengo este precio y tengo estas cantidades, el precio unitario, ¿no es cierto? Y esas cantidades para ese precio, en este equilibrio. Ponemos una cuota de producción y es exactamente lo contrario que si yo pusiera un precio máximo. Si yo pongo un precio máximo, estoy favoreciendo o tratando de favorecer a los demandantes, ¿no es cierto? Si yo te pongo un precio máximo acá, voy a estar tratando de favorecer a los demandantes porque todos estos demandantes que antes no podían consumir, ahora sí lo hacen. Entonces, cuando yo pongo un precio máximo, lo que estoy queriendo hacer es favorecer a los consumidores. Ahora, cuando yo te pongo una cuota de producción, ya no estoy hablando de los consumidores, estoy hablando de los productores y de los productores agrícolas en particular. Yo digo, no vamos a hacer tanta papa, no vamos a hacer tanto maíz, no vamos a hacer tanta soja, tanto trigo, tanta cebada, no vamos a hacer todo eso. Vamos a tener una cuota de producción. ¿Para qué? ¿Para qué ponemos una cuota de producción? Fíjense que también genera una recta ilegal, también genera una pérdida irrecuperable, ¿no es cierto? O sea, tenemos todos los condimentos que habíamos hablado la vez pasada con el precio máximo y el precio mínimo, solamente que acá cambié, acá en vez de ponerte lo horizontal lo pusimos una cuota. Y entonces, ¿qué pasa con la cuota? Tengo que para estas cantidades de maíz, de trigo, de avena, cebada, lo que sea, para estas cantidades, voy a tener un mayor precio, Antes tenía 30, antes era 30 el precio, y 60 las cantidades demandadas. Ahora resulta que si yo te puse una cuota, te la voy a cuotear a 40 toneladas. Digo, nadie hace más de 40 toneladas. ¿Y qué logro con eso? Y logro distorsionar el mercado. Si yo te pongo horizontal, este sería un precio máximo. Yo te lo pongo vertical y acá estoy favoreciendo al oferente. Cambié el concepto. Te lo estoy favoreciendo al oferente porque acá
yo digo, el oferente va a ingresar mayor cantidad de dinero a sus arcas, va a tener un precio más barato, un costo más barato de producción, va a tener un costo más barato de producción porque toda esta gente que está acá va a poder trabajar a este precio, y el que se va a ver completamente desfasado y castigado es el consumidor, porque ahora va a tener menos cantidad a mayor precio, menos cantidad a mayor precio. Y eso es lo que me genera esta zona irrecuperable. Esta será la zona irrecuperable. ¿Por qué? Porque acá yo tengo todo lo que pierde el consumidor y a mayor precio. O sea, para consumir esta cantidad va a tener que pasar mayor precio. Así que pierde todo esto. También te diría que en el límite de la interpretación también va a perder el productor, porque el productor ¿qué quiere? Vender a este precio, pero vender esta cantidad. Querría, digamos, ¿no es cierto? Esta es una medida gubernamental que tiende a un objetivo definido: mejorar el ingreso de los productores con una cuota de producción. Y esto es lo que se logra con esa cuota de producción. Después tengo, bueno, los efectos de la cuota de producción: una disminución de la oferta, un aumento en el precio, una disminución en el costo marginal y una subproducción ineficiente. Subproducción ineficiente. Y si yo voy al último, creo que es el último, no, es el anteúltimo, si yo acá le pongo ahora un subsidio, acá estoy favoreciendo a las dos partes, menos al contribuyente. O sea, acá yo te pongo un subsidio. Yo estoy acá y te digo, ahora el precio es este. Vamos a bajar el precio 2 pesos, poner, no sé cuánto, $20, dice acá, un $20. Si yo te bajo el precio de $20, en vez de tener un impuesto para arriba, tengo un impuesto para abajo. Es más o menos lo mismo. Entonces va para abajo, desplazo la curva de oferta hacia abajo ahora, desplazo la curva a oferta menos subsidio, en $20 voy a tener este precio que es menor que el precio de equilibrio, estaba en 40, ahora pasa a 30, estaba en 40 toneladas la cantidad demandada, ahora pasa a 60 toneladas la cantidad demandada, y entonces todos decimos, bueno, está todo fenómeno, porque resulta que al fin y al cabo voy a tener mejores, mejores cantidades, los oferentes van a cobrar 30 más 20, 50, joya, joya. Entonces, todo esto hace que tenga una producción, que no está en condiciones, una sobreproducción ineficiente. ¿Se acuerdan cuando en la clase pasada decíamos que este tramito era de aquellos oferentes que no podían fabricar al precio de equilibrio del mercado, que no estaban en condiciones porque no tenían la tecnología, porque no le faltaba capacitaciones, etcétera, etcétera, no daban sus costos para trabajar a precio de mercado? Bueno, ahora sí. Ahora sí, entonces tengo una sobreproducción ineficiente. Yo te hago, en vez de estar haciendo 50 de estas lapiceritas, como de rutina debería estar haciendo 50, no, ahora te hago 20. Entonces yo puedo con 20, puedo salir, ¿por qué? Porque lo está subsidiado, porque yo tengo subsidio, entonces yo voy a cobrar 50 pesos la lapicerita, no importa que yo saque menos, no sea eficiente. Entonces tengo una sobreproducción ineficiente. Eso es lo que pasa con los subsidios. ¿Y qué me trae el subsidio? Un aumento en la oferta, una disminución en el precio y un aumento en la cantidad producida, metiendo ineficiencia, ¿no es cierto? Metiendo productores ineficientes. Un aumento del costo marginal, los ineficientes, pago del gobierno a los agricultores en este caso, y una sobreproducción ineficiente. Le pago el subsidio a los agricultores. Entonces voy a tener más cantidad, más barato, pero ineficiente. Pero ineficiente. Y ahí está la ecuación, ¿no es cierto? Ahí está la ecuación de decir, bueno, a ver, yo les pongo un subsidio
¿A qué le pongo el subsidio? ¿A todo el mundo le pongo el subsidio? ¿En general le pongo el subsidio? ¿Le pongo un subsidio a la electricidad en general? ¿O estoy en busca de algo puntual? De decir, le pongo un subsidio acá para que vos puedas generar más, te subsidié la energía para que vos puedas trabajar más, hacer más, traer capitales. Con el aumento de tu producción yo recupero lo que te subsidié y después puedo ponerlo en otros mercados. Bueno, esa es la fina de línea que separa lo eficiente de lo ineficiente. Si yo masifico todo, lo mismo que hablábamos, exactamente lo mismo que hablábamos con el punto con el precio máximo y los precios mínimos. Si yo masifico y digo, no se puede trabajar más que este precio, o nadie puede pagar menos que este precio, precio máximo, precio mínimo, estoy interviniendo directamente en el mercado, cometiendo graves distorsiones y generando ineficiencias. Generando ineficiencias. Si yo quiero mantener en precio máximo, precio mínimo, estoy generando ineficiencias porque no voy a poder trabajar con las cantidades que estoy esperando para aumentar, para abastecer a esa demanda nueva. Lo vimos la semana pasada y todas estas cosas son súper interesantes porque nos lleva a pensar cuál sería la estrategia más lógica para poder mejorar estas prestaciones para los consumidores y los productores. Con esto cierro esta presentación. Voy a dejar un segundito de compartir esto, un segundín. Voy a dejar de compartir y vamos a dejar de presentar. Ahí vengo, espérenme un toque. Vamos a poner esta otra presentación. Ahí vamos. Que es la de producción y costos, como se llama. ¿Qué es lo que se acuerdan? Les dije al principio, de cuando empezó la clase de hoy, que íbamos a ver ahora. Resumiendo todo lo visto hasta acá, vimos las distintas capacidades que tenían de los recursos humanos, factores de la producción, ¿no es cierto? Recuerden, factores de la producción. Primero teníamos infinitas necesidades para ser satisfechas con escasos recursos, generábamos una estrategia que llamábamos utilidad, generábamos una figura que llamábamos utilidad, que era el placer que me otorgaba, que era algo subjetivo completamente, no era el objetivo. Las mismas utilidades no obedecen a los mismos productos, o sí, pero digamos que no necesariamente. Generábamos entonces, después hablábamos un poquito de las necesidades según Maslow, hablábamos un poquito de la producción que se hacían en los países y hablábamos de la frontera de posibilidades de producción, ¿se acuerdan? La frontera de posibilidades de producción. Después hablamos del costo de capital, que profundizaremos el año que viene en costos, profundizaremos a una herramienta muy, muy interesante que es el efecto palanca o leverage, que tiene que ver con el costo de capital. Lo vamos a ver en las primeras 3-4 clases el año que viene en costos. Muy interesante, muy, muy interesante. Y una de las cositas, de los tips que me interesa que se lleven de estas materias. Y con esto de las evaluaciones y las mejoras que tenemos que hacer para aumentar las cantidades y mejorar nuestra gestión de SEO, de gerenciamiento, pasamos después a hacer un zoom en el mercado de la microeconomía, donde teníamos oferta y demanda. En las ofertas y demanda encontrábamos un punto de equilibrio, en el punto de equilibrio teníamos precio y cantidad, y a partir de ahí empezamos a ver cómo se movían las curvas, qué pasaba para que se movieran las curvas, veíamos de qué manera se distorsionaba el mercado cuando interviene el Estado, precio máximo, precio mínimo, cuota de producción, diríamos ahora también, podemos decir ahora, y subsidios. Son todas maneras de distorsionar al mercado. De cada una de estas cosas pasan otras cosas. Cada vez que yo intervengo pasan cosas, mejores o peores, pero pasan cosas. Y ahora vamos a empezar a pasar un poquitito en limpio todo lo que hemos visto hasta acá.
A pasar en limpio significa darle cierto rigor matemático, cierto rigor matemático. Vamos a ir hacia una microeconomía intermedia, si ustedes quieren, no una microeconomía de super matemática y de series numéricas que nos complican mucho la cabeza. No estamos en esa, no nos interesa ser supereconomistas, pero sí nos interesa cederles ciertas herramientas de análisis que como profesionales creo que les van a ser muy útiles. Como les decía, en el momento en que generábamos la curva, tiene que ver con lo que viene ahora, no estoy divagando. Cuando hablábamos de la gestión de las curvas de demanda, decíamos que, yo les dije que teníamos dos formas. La primera era la encuesta. Entonces, le encuestábamos al demandante, al consumidor potencial, lo entrevistábamos y pensábamos, lo sometíamos a la grilla, P y Q, lo sometíamos a la grilla y el consumidor iba respondiendo gráficamente, de alguna manera, para este precio consumo tanto, para este precio consumo tanto. Entonces yo podía armar posteriormente una curva de demanda que me daba cierta claridad en la fabricación. Para eso lo estaba haciendo, para que me dé cierta claridad en la fabricación, con las curvas de demanda. Y retomando ahora esa pata de las utilidades y esa pata de la curva de demanda, la voy a agarrar a Elisa, a Nicolás, a Raquel, a Raúl, los voy a agarrar de vuelta y les voy a pedir que me digan entre dos productos, y acá ato varias patas de las que estaba viendo, varias patas. Ato desde esta parte de generación de curvas hasta la generación de la frontera de posibilidades de producción. Ahora van a ver cómo llegamos ahí. Entonces, lo agarro a Elisa y le digo, mira, yo tengo refrescos y tengo pizzas. Decime vos, Elisa, las cantidades de refrescos y de pizzas que te son indiferentes. La cantidad consumida de refrescos y pizzas que te son indiferentes. Y entonces me va a decir, bueno, yo puedo consumir 2 refrescos y 5 pizzas, un refresco y 4 pizzas, 3 pizzas, 2 pizzas. Y voy buscando todas las combinaciones de Elisa que quiera. Después, mediante una simple aproximación cuadrática estadística, digo, bueno, por acá pasaría una curva. Y resulta que esa curva la vamos a llamar una curva de indiferencia porque todos los puntos, todos los pares de puntos que se encuentren definidos sobre esa curva me van a dar la misma utilidad, me van a ser indiferentes. Yo puedo consumir todos los puntos, los pares de puntos que estén sobre esa curva, que yo llame de indiferencia porque me es indiferente, y que me van a entregar la misma utilidad. Dicho esto, le digo, armame todo a Elisa. Le digo, armame todo a Elisa. Y entonces Elisa me lo arma. Y vamos a pasar alguna cosita en claro. Las personas pueden clasificar todas sus situaciones entre las menos y las más deseables. Los economistas llaman a esta clasificación utilidad. Y sacamos alguna conclusión. Si A es preferible a B, la utilidad de A es mayor que la utilidad de B. Esto es así. La utilidad como cosa subjetiva, ¿verdad? Las clasificaciones de utilidad son de naturaleza ordinal subjetiva. Registran la deseabilidad relativa entre canastas de objetos, puesto que la medida de utilidad no son únicas, no interesa exactamente cuánto más utilidad se gana en A que en B, sino me conforma con saber que la utilidad de A es mayor que la utilidad de B, por el momento y para mi análisis. También es imposible comparar utilidades. A mí me dio 25 útiles, a mí también 25. ¿De qué cosa? Y el consumo de equipos de audio. No, a mí me dio 25 útiles, pero el consumo de un Alfa Romeo. No son las mismas cosas, no son comparables. Las mismas utilidades no son comparables. Y de vuelta, la utilidad entonces decimos que es subjetiva y es afectada por actitudes psicológicas, presiones de pares, experiencias personales, subjetiva. Mi utilidad no es compartida y
repetimos un poquito lo que vimos en la clase 1 o la clase 2. Repetimos un poquito eso. La utilidad es algo absolutamente subjetivo. La cosa que a mí me da una determinada utilidad no tiene por qué ser lo mismo para otra persona. Cada uno tiene su subjetividad y como la utilidad no es un metro cuadrado, un decilitro, sino que es algo subjetivo y medido en útiles, si ustedes quieren, tendríamos que ver de qué estamos hablando cuando hablamos de utilidad. Los economistas generalmente dedican atención a opciones cuantificables y mantienen constante todo lo demás. Decimos siempre ceteris paribus. Cuando analizamos algo, decimos, y el resto ceteris paribus. ¿Qué significa ceteris paribus? Significa que el resto no se modifica. O por lo menos no le damos bolilla en nuestro análisis. Nos aislamos, generamos una especie de área estéril y en ese área estéril nos dedicamos a mirar los refrescos y las pizzas. Y después hacemos todos nuestros estudios con ese. Y el resto que no me interesa. No me interesa. Pero puede tener un impacto, porque vamos a hablar de refrescos y pizzas. Pero resulta que hay una sequía. Tengo menos pizzas. Resulta que tengo exceso de demanda, exceso de producción de pizza por ahí. Entonces tengo exceso de pizza. Bueno, no importa, pero vamos a decir que todo el resto de lo que nosotros estamos analizando es ceteris paribus. No le damos bolilla y nos quedamos con nuestro entorno bien aisladito para poder evaluarlo y analizarlo. Que 30 segundos después va cambiando, entonces le saco una foto y lo analizo, ¿no es cierto? Un individuo debe elegir entre n bienes de consumo, ahí estamos las infinitas necesidades con los escasos recursos, y entonces dice, vamos a generar una utilidad. Entonces tenemos la utilidad de x1 del producto 1, 2, 3, 4, n, las utilidades. Esta función podría transformarse en otra necesaria. Si quisiéramos una función distinta, podría transformarse en una función de producción, por ejemplo. Podría transformarse. Y ponemos en evidencia entonces a Elisa, bueno, acá la entrevistamos a Alicia. Le pedimos a Elisa entonces, como habíamos dicho inicialmente, o a Alicia, le pedimos que nos hagan todas los pares de puntos que le son indiferentes. ¿Qué significa esto? Si yo voy a consumir una determinada cantidad de refrescos y yo voy a ver una determinada cantidad de películas por mes, decime la cantidad de puntos que te son indiferentes. Me es lo mismo. 8 refrescos y una película, 10 refrescos y media película, me levanto a la mitad de la película y me voy, 2 refrescos y 6 películas. Puedo armar entonces, estadísticamente, compensando, puedo armarme una curva que llamaremos curva de indiferencia. ¿Por qué me es indiferente? Porque todos los pares de puntos que están definidos sobre ella me dan igual utilidad. Para ese consumidor, para Elisa, para Alicia, para Raúl, para un consumidor definido. No estamos hablando de una población, estoy hablando de un consumidor definido. Pero así como me definen en los pares de puntos, los infinitos pares de puntos, que me son indiferentes, como corolario tengo dos cosas más. Tengo dos cosas más que me va a decir Elisa o quien sea que me haga esta curvita. Me va a decir que va a preferir todos los pares de puntos que se encuentren alejándose del centro de coordenadas, alejándose del cero, alejándose del eje del inicio de coordenadas. O sea que yo voy a tener una flechita que va a ser la trayectoria para allá. Mi trayectoria de aumento, yo le estoy diciendo que prefiero las que están alejándose del centro de coordenadas y no las que están alejándose. Yo voy a tener, después de todas mis indagaciones y de todos mis pares de puntos, voy a tener
un mapa de curvas de indiferencia. Un mapa de curvas de indiferencia. A ver si me sale acá. Un mapa de curvas de indiferencia. Será, me salió esta curva roca. A ver, perdón, este me salió, vamos a ver acá. Esta, vamos con esta. Voy a tener esta acá. No, no cambió nada, bueno, no importa. Voy a tener esta acá. Voy a tener esta acá. Y fíjense que voy a preferir las que se alejan a las que se acercan. Y voy a tener una última a partir de la cual hacia la izquierda no me interesa ninguna. No me satisface nada. Tengo esta zona gris de no preferidas. Tengo esta zona amarilla de preferidas. Prefiero las que están. Y las que están sobre la curva son las que son posibles para ese nivel de indiferencia, ese nivel de utilidad. Las que están sobre la curva son las que yo tengo el mayor nivel de utilidad. No el mayor, el mismo, la misma utilidad. El mayor nivel lo tengo hacia este camino que me saca del centro de coordenadas. Hacia allá, hacia donde marca la flecha, es la trayectoria ascendente de curvas de indiferencia. Ascendente de utilidades. Es decir, la utilidad que tengo acá es menor que esta. La utilidad 0 va a ser menor que la utilidad 1, que la utilidad 2, que la utilidad 3. La utilidad 2 va a ser menor que la utilidad... no. La utilidad 1... Ay, estoy poniendo mal, perdón. Estoy poniendo mal. Bueno, no se los voy a poner, pero... La utilidad 0 es menor que la utilidad 1. La utilidad 1 es menor que la utilidad 2, que la utilidad 3 es menor... Ay. Es menor... Bueno, no voy a salvar después esto, así no se me... Estoy haciendo un desastre. Bueno, la utilidad 2 es menor que la utilidad 3, que la utilidad 4, en fin. A medida que me alejo del centro de coordenadas, las utilidades son mejores. Las prefiero. Prefiero la zona amarilla. No quiero, por debajo de este que me entrega la utilidad inicial, no quiero ningún valor acá. Y sí quiero valores sobre la curva, sobre cada una de las curvas. Fíjense que tiene una coincidencia de alguna manera con lo que llamábamos la frontera de posibilidades de producción. ¿Se acuerdan que teníamos sobre la frontera de posibilidades de producción, teníamos lo que se podía hacer óptimo cuando usábamos el 100% de nuestra capacidad? A medida que nos bajábamos de esa frontera de posibilidades, cuando íbamos hacia la izquierda, teníamos la zona que éramos improductivos, era la zona alcanzable pero no deseable. ¿Se acuerdan que decíamos esto? Alcanzable pero no deseable, no quería estar ahí porque yo quería... Si quería una determinada cantidad de este bien que fuera un bien así, iba a querer una determinada cantidad del bien X. Pero si yo me quedo acá en el medio, voy a esperar esto, pero voy a obtener una cantidad menor, con lo cual es una zona no deseada. No deseada. Así que acá tengo las curvas de utilidad, que son curvas de indiferencia porque los pares, los infinitos pares de puntos que me definen a cada una de estas curvas me son indiferentes. ¿Por qué son indiferentes? Porque me entregan la misma utilidad. Profe, Sí, una consulta. dale.
Vos estás diciendo que, por ejemplo, la utilidad de 3 es mayor que la de 2, Sí, que es mayor que la de 1. O sea, a medida que me alejo es mayor. sí. Pero ahí, ¿qué pasa con la utilidad marginal decreciente? O sea, ¿no llega un punto donde Alicia dice no quiero ver más películas ni más refrescos? Por el momento, simplemente estoy haciendo una evaluación de máxima. No le pongo ningún otro aditivo. Yo digo, prefiero, después le voy a poner un límite, pero por el momento yo digo, prefiero, yo me puedo generar un infinito mapa de curvas de indiferencia. Puedo hacerlo así. Ok, Y me independizo de la saciedad. De esos ejemplos que nosotros decíamos, digo, no, no, no quiero más. En este momento me aíslo, dice, no, 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 no me digas, no te lo tomes al vasito, decime cuántos vasitos. No, yo voy a preferir más que menos, más consumo ok, de claro. productos que menos. Pero me independizo de eso, ahora le voy a tirar un viso de realidad que me va a llevar a justamente decir, este es el punto de equilibrio de Elisa, de Alicia y de cada uno de ellos. Ahora lo vamos a ver, ahora lo vemos. Entonces, paso y digo, y digo, la curva de indiferencia nos muestra las combinaciones de bienes que resultan indiferentes al consumidor. Nos muestran las combinaciones de puntos, ¿no es cierto? Las combinaciones de bienes X e Y que son indiferentes al consumidor. Sobre las curvas de indiferencia tendremos la curva de indiferencia 0, 1, 2 y también tendremos la utilidad 0, 1, 2. El consumidor prefiere cualquier curva que se aleje del origen de coordenadas y así puedo obtener el mapa de curvas de indiferencia. Alicia también nos dice que prefiere cualquier producto que se encuentre por encima de la curva de indiferencia y no quiere ninguna combinación por debajo de la última curva. Por debajo de esta curva hay cero, indiferencia inicial, no quiero ninguna, no acepto ninguna. Es mi límite. De acá no me muevo, es mi límite para abajo. Yo menos que esto no te consumo. No quiero. Una curva de indiferencia muestra un conjunto de canasta de bienes posibles. Posible. Entonces yo tengo dos bienes, y X, y 1X1 y 2X2. Y la curvita de utilidad constante que me es indiferente. Consumo este punto A, este punto B. Me es indiferente. Me es indiferente. Y entonces vamos a meter un conceptito que lo vamos a utilizar mucho, mucho en la parte de práctica. La tasa marginal de sustitución. Cuando yo estoy ante este caso, yo digo que voy a dejar de consumir una determinada cantidad de bienes Y para aumentar una determinada cantidad de un bien X. Me suena a tasa de oportunidad, ¿no es cierto? A costo de oportunidad. Bueno, acá lo vamos a llamar ahora, en este momento, tasa de sustitución. ¿De sustitución de qué? De sustitución de descenso de un bien para obtener mayor cantidad del otro bien. Y resulta que esa tasa de sustitución me la va a dar la pendiente de la tangente en un punto. La pendiente de la tangente a la curva en un punto. Y esa va a ser la tasa marginal de sustitución. La tasa marginal cuantifica la cantidad de un bien a la que un consumidor está dispuesto a renunciar para obtener más del otro bien. Se mide por la pendiente de las curvas. Y entonces, yo digo, la tasa marginal de sustitución de este diferencial Y respecto de este diferencial X va a ser la pendiente de la tangente en este punto. Cuando me voy al límite, cuando hago el diferencial, el pequeñito, y va a ser negativo, por supuesto, cuando me hago el pequeñito, resulta que encuentro en ese punto la pendiente de la tangente en ese punto y me va a dar la tasa marginal de sustitución. ¿Cuánto yo quiero dejar de consumir de Y? Tengo acá la pendiente, ponele. ¿Cuánto quiero dejar de consumir de Y para consumir algo de X? ¿Cuánto? Y fíjense que acá tenemos el temita que no es constante.
La tasa marginal de sustitución, bueno, ahora viene eso que les estoy diciendo, no es constante. Fíjense, por ejemplo, en esta curva, yo tengo en I, dejo de consumir 6 unidades de vestido para consumir una unidad de alimento, por ejemplo. Para pasar de B a C, dejo de consumir 4 para consumir 1, para pasar de D a E, dejo de consumir 2 para consumir 1, para pasar... Cada vez que voy aumentando la cantidad de bienes X, voy disminuyendo la cantidad de bienes Y. Es decir, estoy dispuesto a ceder más cantidad de bienes Y cuanto menos bienes X tenga. No tengo ninguno. Entonces yo te cedo 6 bienes Y por cada avance de bien E. A medida que voy acumulando bienes X, 1, 2, 3, 4, 5, a medida que voy acumulando bienes, resulta que estoy dispuesto a sacrificar menos Y por cada X. Entonces las tangentes van a ser distintas en cada punto. Vamos de vuelta. En este caso, yo tengo la tasa marginal de sustitución, que va a ser la cantidad de Y que cedo para obtener algo de X. Y va a ir cambiando según sea la curva. Acá cedo mucho, entre comillas, mucho, así una magnitud, no podemos medirla, consumo mucho, y cedo mucho Y para obtener algo de X, y en función que yo avanzo para acá va a ser distinta. Con lo cual la tangente va a ser distinta en cada punto. Yo voy a tener distintas tasas marginales de sustitución conforme vaya avanzando explorando la curva de indiferencia. Y acá pasa un poquito en limpio lo que les venía diciendo. Cambio X e Y, entonces en X1 y 1 la curva de indiferencia es más, tendría que haberlo puesto entre comillas, empinada, está más cercano a la perfectamente inelástica, si ustedes quieren. Es más inelástica, y conforme va hacia abajo se nos transforma en más elástica. En Y2 y X2 la curva es más, entre comillas de vuelta, aplanada, estaría dispuesta a dar menos cantidades de Y por cada unidad de X. ¿Por qué? Porque ya tengo muchas X. A esta instancia ya tengo muchas X, entonces estoy dispuesto a ceder menos Y para tener algo más de X. Y acá pasamos en limpio esto que decíamos, ¿no? Por cada punto del plano pasa una curva de indiferencia. Como bien observaste vos, no estamos haciendo hincapié en este momento. Le digo, planteame toda la curva, no me interesa nada de tus saciedades. ¿Cuánto es que vos te gustaría? Bueno, me hace un mapa de curvas de indiferencia. Y le digo, así como me decías vos, digo, che, pero mirá que esto no es real. No importa. Vos haceme el mapa de curvas de indiferencia. ¿Por qué no es real? Y porque yo no puedo consumir todo esto. No puedo consumir, primero. No puedo consumir porque si fueran vasitos de agua, no podría seguir hasta el infinito consumiendo vasitos de agua. Y segundo, yo tengo una restricción monetaria. No me da hasta el infinito. No me da hasta el infinito esto que estoy haciendo. Yo tengo, más allá de todo, no puedo seguir invirtiendo millones de dólares en consumir bienes Y y bienes X. No me da. Entonces, mi punto de equilibrio no es cualquiera. Ahora, yo te digo, de todas este mapa de curvas de indiferencia, le vamos a buscar cuál de todo ese mapa de curvas de indiferencia es la que me representa a mí, que me representa genuinamente para el nivel que yo tengo, para mi nivel de ingresos que yo estoy teniendo. Y entonces, claramente,
Mapa de curvas de indiferencia. ¿Por qué son indiferentes? Porque me entregan la misma utilidad sobre cada una de las curvas. Tengo todas las curvas que prefiero, las que se alejan del centro de coordenadas, que no las que se alejen, las que se acercan. Y a partir de una determinada curva no acepto más nada por abajo. ¿eh? Por debajo no quiero nada. Por sobre la curva estoy súper contento. Y estaría infinitamente mejor si pudiera localizarme por arriba de esa curva. Sin más restricciones que definir la utilidad que me entregaría por cada punto de indiferencia. Nada más. Entonces, si yo digo que la tasa marginal de sustitución tiene que ver con la tangente en el punto, yo digo, en el punto C trazo la tangente y resulta que tengo en ordenadas 10, en abscisas 5, y entonces digo, la tangente va a ser 10 sobre 5, 2. Esa será la tasa marginal. Es decir, estoy dispuesto a ceder en este punto 2 unidades de Y por cada una unidad de X. 2 unidades de refrescos por cada película que yo estoy consumiendo. Y a medida que me voy yendo y obteniendo mayor cantidad de películas, cada vez estoy pensando en ceder menos refrescos, porque yo ya tengo un montón de películas vistas, ya tengo un montón para ver. Entonces, ¿cuántos refrescos me...? Y no, ahora la verdad que no, un vasito de refresco, menos refresco, porque tengo un montón de películas para mirar. Entonces ya no estoy tan interesado, no estoy tan interesado en las películas. Si yo quisiera empezar a ver un poquitito cierto grado de matemática y de representación gráfica, diría muy naif, y esto es absolutamente subjetivo, como les digo, ¿no? Yo tengo, mi curva de utilidad obedece a esta expresión. 10 va a ser igual a la raíz cuadrada de xy, ponele. Luego, y va a ser igual a 100 sobre x. Grafico, grafico, y recordando que la tasa marginal de sustitución es la menos derivada de y con respecto de x, la tasa marginal de sustitución va a ser igual a 100 sobre x cuadrado. Cuando x aumenta, la tasa marginal disminuye. ¿De qué manera? De la manera del cuadrado de x. De la manera del cuadrado de x disminuye, porque a medida que yo le doy más valores a x, me va a ir disminuyendo mi tasa marginal de sustitución. Y entonces, cuando x es 5, la tasa marginal es 4, cuando x es 20, la tasa marginal es 0,25. Aumenta x, disminuye la tasa marginal. Estoy dispuesto a ceder menos de y por cada x que tengo acá. Y graficando me quedará algo así. Graficando me quedará algo así. La curvita esta que yo tenía acá para una utilidad de 10, sin más dato que esto que estoy teniendo, que esto que les estoy dando yo, ¿no es cierto? Tengo para cada 20 y 5x, 5 y 20x, y con esto tengo una una gráfica que yo digo que me da una utilidad de 10 útiles, de 10 útiles. Vamos a ver algún caso particular. Vamos a ver algún caso particular de utilidades, como son los bienes sustitutivos o sustitutos. Se los pongo así porque lo he visto mucho, lo he visto en la bibliografía que dice sustitutivos. O sea, en realidad son sustitutos. Pero bueno, se los puse ahí para que nos familiaricemos y no tengamos ningún problema si nos lo encontramos. Algunos bienes pueden ser sustituidos por otros. Sus curvas de indiferencia son líneas rectas. La tasa marginal de sustitución es constante. ¿En dónde tengo una tasa de marginal de sustitución constante? En este tipo de productos que son sustitutos perfectos.
Son bienes que se diferencian nada más que por el color, por ejemplo, un cuaderno de tapa azul y otro de tapa verde. Son perfectamente sustitutos unos de otros y tienen este tipo de gráfica. Si me compran esto, ahora vamos a tratar de que me compren esto. Son bienes complementarios. Y los bienes complementarios perfectos son estos bienes que no importa cuánto me den de este bien, si yo no tengo la misma cantidad de los otros bienes. Yo tengo un zapato izquierdo que puedo tener 5, 4, 3, 2, 1 que me va a representar exactamente lo mismo que con un zapato derecho. Me cambian cuando yo tengo 2 izquierdos, 2 derechos, 3 izquierdos, 3 derechos, 4 izquierdos, 4. Tengo 4 pares. Pero si no, no me modifica mi utilidad que tenga más izquierdos o más derechos. Son casos muy particulares donde tenemos este tipo de complementos perfectos. Entonces tengo este tipo de sustitutos perfectos y este tipo de complemento perfecto. Después tendrá un desarrollo matemático sencillo, más adelante lo veremos, y pondremos en evidencia qué pasa cuando los complementos son sustitutos o sustitutivos o perfectos, o complementos perfectos. Y acá nos dice, ¿no? Si por el contrario el consumidor accede a más zapatos de la misma proporción, aumenta su satisfacción y la curva de indiferencia se aleja del origen. Si aumenta el precio de uno, disminuye la demanda de su bien complementario. Esos son bienes complementarios. Son dos casos puntuales. Si nosotros decimos, y acá viene la parte de que les digo de la derivada parcial, donde tenemos que muy sencillo, pero vamos a tener que ver un poquito de derivada parcial, muy poquito. Considere que un consumidor recibe una utilidad al consumir dos bienes, X1 y X2, utilidad de X1 y X2. La utilidad marginal del bien 1 estará dada por la utilidad marginal del bien 1 estará dada por la derivada parcial de U respecto de X1. La derivada parcial de U respecto de X1. Si esto es así, yo puedo desarrollar el diferencial, recordando, ¿no es cierto?, que el desarrollo del diferencial va a ser el diferencial de U xy como derivada parcial de U respecto de X, diferencial X, más derivada de U respecto de Y, diferencial Y, siendo U la utilidad, y X e Y las variables que yo estoy poniendo en danza. Yo tengo la utilidad de XY y hago el desarrollo del diferencial total como derivada, el diferencial de U de XY va a ser igual al diferencial de U respecto de X, diferencial X, más derivada de U respecto de Y, diferencial Y. Si yo digo, y acá empezamos, si yo digo que sobre la curva mi utilidad es constante, si yo digo que sobre la curva la utilidad es constante, la derivada de una constante es cero. La derivada de una constante es cero. Por lo tanto, yo puedo igualar esto a cero y puedo poner a ambos lados del igual, separar estos términos y me va a quedar la menos derivada de U respecto de Y diferencial Y igual a derivada de U respecto de X diferencial X. Y ahora, operando un poquito más, voy a pasar los diferenciales para allá y las derivadas parciales para el otro lado. Si yo hago los diferenciales para un costado y las derivadas parciales para el otro costado, puedo poner que el diferencial de Y respecto de X será la tasa marginal de sustitución, por lo que vimos antes, con la utilidad constante. Es condición necesaria, ¿no?, que la utilidad sea constante para que me dé cero, si no, esto estamos hablando pavada. Y va a ser igual a la derivada parcial de U respecto de X y la derivada sobre la derivada parcial de U respecto de Y.
Pero la derivada parcial de u respecto de x lo definimos como la utilidad marginal de x. Y la derivada parcial de u respecto de y lo definimos como la utilidad marginal de y. Entonces, la tasa marginal de sustitución va a ser igual a la menos diferencial de y respecto de x y va a ser igual a la utilidad marginal de x respecto de y. Ojo, fíjense, derivada de y, memo técnico, derivada de y respecto de x igual utilidad marginal de x, se me cruzan, ¿no es cierto? Utilidad marginal de x ahora en el numerador y utilidad marginal de y. X, la variable x está en el numerador acá y el diferencial de x está en el denominador acá. Digo como regla memotécnica, para no tener que hacer todo este desarrollo que es un poco engorroso. Digo como regla memotécnica. Si yo hago derivada de y respecto de x, diferencial de y sobre diferencial de x, va a ser igual a utilidad marginal de x respecto de y. Con estas cositas nosotros vamos a trabajar y vamos a empezar a ver cómo se maximiza la utilidad. ¿Cómo vamos a maximizar? Hasta ahora nos manejamos con las curvas, dijimos que había un mapa de curvas, dijimos que la forma en que se reemplazaban, que estaba dispuesto a reemplazar un bien con otro, era mediante algo que decíamos que era igual a la tasa marginal de sustitución. Que esa tasa marginal de sustitución terminaba siendo la pendiente, terminaba siendo la pendiente de la tangente en el punto, que operando un poquitito con las derivadas diferenciales, llegábamos a que la derivada de u, la derivada de la utilidad respecto de x y de y, me diera, primero, si yo estoy derivando una constante me va a dar 0 y en función de ese 0 y en función del desarrollo de mi diferencial total, voy a llegar a que la derivada de la tasa marginal de sustitución igual a menos derivada de y respecto de x va a ser igual a la utilidad marginal de x respecto de y. Con eso yo puedo armarme mis curvas, mi mapa de curvas. Ahora, ¿cuál curva es la que efectivamente a mí me va a satisfacer? Avancemos un poquitín. Un consumidor formula su curva de demanda en función de los precios de los bienes, de su ingreso y de sus preferencias. Nos remitimos de vuelta a la clase 1, de vuelta a la clase 1, donde hablábamos de los infinitos, de las infinitas necesidades con escasos recursos, de vuelta. Y ahora yo empiezo a pasarlo en limpio, digo, la curva de demanda en función, un consumidor formula su curva de demanda en función de los precios, del ingreso y de sus preferencias. El modelo de la elección del consumidor permite explicar cómo un consumidor racional asigna su ingreso. Le puse racional en este caso, y no es menor, porque esto de ser racional significa que voy a utilizar todo mi ingreso en satisfacer las necesidades. O, si bien no todo ingreso, aunque no sea todo el ingreso, sí voy a utilizar toda la partida que tengo reservada para el consumo de películas y refrescos, por ejemplo. Yo digo, yo tengo 500.000 pesos por mes para consumo de refrescos y de películas. Entonces, si yo soy racional, voy a consumir todos esos 500 pesos en refrescos y películas. ¿De qué manera lo voy a comer? Bueno, ahí tengo la curva de utilidad, todo sobre la curva de indiferencia, yo tengo que ver las cantidades de puntos. Claro, lo que pasa es que yo ya le asigné una cantidad, por lo tanto yo no me va cualquier cantidad, porque cada curva estará conformada por distintos productos y cada producto tiene un precio. Yo digo, quiero tantos, por el momento me refiero a los quiero tantos refrescos, tantas películas, camino por la curvita, me entrega la misma utilidad. Ahora, ¿esto es real? Y como que no, digamos, porque te falta el datito, pero decime una cosa, ¿cuánto me sale cada refresco y cuánto me sale cada película?
Condición necesaria para poder empezar a definir un poquitito acerca de mi curva real y de mis necesidades reales. ¿Cuál va a ser mi punto de equilibrio? Y entonces yo digo, para empezar a hablar, necesito que con el ingreso que yo tengo, y acá ya te puse una variable límite, con el ingreso que yo tenga, lo voy a usar para consumir todo ese ingreso en los dos productos. Pero ¿cuánto consumo de cada uno? Ah, ah, yo digo, supongamos que tengo un ingreso de esta platita por semana, mes, no importa. Tengo el precio de los alimentos y tengo el precio de la vestimenta, ponele que sea así. Tengo el precio de los vestidos y el precio de los alimentos que yo utilizo. Entonces tengo 10 pesos por kilo y 5 pesos por metro cuadrado de tela, ponele. O de vivienda, como dice acá, de vivienda. ¿Cuál va a ser la expresión que satisfaga esto que yo estoy poniendo acá? Esta. Esta va a ser la expresión que satisfaga. Yo digo, para mi ingreso, todo mi ingreso o toda mi porción de ingreso que tengo para afectada para el consumo de estos bienes, va a estar dado por estos dos términos que van a estar conformados por dos productos. El precio del alimento por la cantidad de alimento. Sé qué cantidad y no, no sé qué cantidad todavía. Y el precio más el precio de la vivienda por la cantidad de metros cuadrados consumidos. Sé qué cantidad, no la sé, no sé. Pero sí sé el precio de cada uno de los bienes y sí sé el ingreso que yo voy a destinar para esos bienes. Entonces yo digo, la cantidad de A, claramente, esto que yo voy a armar acá, va a ser la curva de una recta. Va a ser la curva. Va a ser la expresión de una recta. Si yo digo Q sub A, despejo Q sub A de acá, va a ser igual Q sub A, ¿no es cierto? A menos ingreso menos P sub B, Q sub B, sobre todo sobre P sub A. Entonces yo, operando un poquito con estos términos, digo, Q sub A va a ser igual al ingreso sobre el precio de A menos precio de B sobre precio de A. El ingreso lo conozco, los precios lo conozco, Q sub B no lo conozco y Q sub A no la conozco. Pero esta es claramente la expresión de una recta, de una pendiente P sub B sobre P sub A. O sea que a medida que yo voy dándole valores a mi variable independiente Q sub B, voy a tener valores de mi variable dependiente Q sub A. Y como esta es una recta y esta es la pendiente de la recta, este término independiente lo conozco, puedo armar una recta que represente a esta expresión. ¿Puedo hacerlo? Entonces yo digo, voy a hacer los puntos donde, ¿cómo grafico esto? Digamos, hago cero la vivienda, voy para atrás, ¿eh? Hago cero la vivienda, este término se me va. Ingresos sobre P sub A lo tengo, y el ingreso lo tengo, pero el precio de A lo tengo, con lo cual Q sub A es ingreso sobre P sub A. Vamos, ingreso sobre P sub A es un dato, ingreso lo tengo y P sub A lo tengo. Me queda acá 10, un punto sobre ordenadas. Y voy al revés, voy al P sub B. Voy al revés, voy a hacer 0 P sub A. El precio de A, no, la cantidad de A la hago 0, ahí estamos. La cantidad de A la hago 0. Y entonces si yo hago 0 la cantidad de A, me va a quedar que Q sub B va a ser el ingreso sobre P sub B. ¿Verdad? El ingreso sobre P sub B, de acá, ¿no? De acá. Con lo cual tengo el otro punto sobre abscisas. Si yo tengo dos puntos,
un punto sobre ordenada y el punto límite en 0 cada uno sobre abscisa, puedo trazar la recta. Y entonces tengo todos los puntitos que van a conformar las distintas cantidades de B y de A, de las cantidades de B y de A que puedo ir consumiendo con este ingreso. Ok, pero ¿cuánto de P y cuánto de A voy a consumir? ¿Cuánto de B y de A voy a consumir? Bueno, cualquiera de estos puntos, sí, ok, cualquiera de estos puntos. Pero ¿cuál es el óptimo? Ah, bueno, si yo te di ahora un mapa de curvas y si yo te di ahora una expresión de una recta, tal vez si yo pongo sobre el mismo gráfico las infinitas curvas y la expresión de la recta, en el punto de tangencia de esta recta con alguna de las infinitas curvas de utilidad constante, me van a dar el par de puntos óptimo que yo puedo consumir con este ingreso. Claro, si me cambia el ingreso, iré buscando, iré buscando distintas tangencias en mis infinitas curvas. Se me desplazará paralelamente a esta curva de ingreso. Se me desplazará paralelamente. Ahora, si me cambia el precio de alguno de los bienes, y voy a bascular, ¿no es cierto? Porque entonces tendré más de uno. Si me aumenta el precio de la vivienda, voy a consumir menos vivienda y voy a tener más precio, mayor cantidad de A. Y al revés, si me aumenta el precio de A, voy a consumir más de B. Y entonces me va a cambiar la tangencia en la curva. Pero la verdad es que yo tengo acá las dos variables. Si tengo este ingreso, voy a buscar la tangencia en mi mapa de curvas de indiferencia. Voy a buscar la tangencia. Si me cambia el ingreso, iré buscando paralelamente a esta las tangencias, el par de puntos que satisfagan para este nuevo ingreso. Y si me cambia el ingreso, si me cambian los valores de cada uno de los distintos bienes que estoy evaluando, bascularemos y cambiaremos las tangencias en las distintas componentes para los distintos precios. Si se me pone muy caro uno, tendré que consumir menos de uno y más del otro. ¿Por qué? Y porque soy un consumidor racional y yo tengo que gastarme esos 500.000 pesos que dije que me los iba a gastar. Entonces, si consumo menos de uno, voy a consumir más del otro. Y si consumo más del otro, voy a consumir menos de este. Pero tengo que ajustar a la cantidad. Tengo que ajustar para los precios definidos en ese momento. Si me cambian los valores, cambian las tangencias. Entonces, la pendiente de la restricción presupuestaria mide la relación de intercambio entre alimentos y bebidas. La pendiente de la restricción presupuestaria quiere decir que para ese presupuesto que yo le estoy poniendo, porque no es solo un ingreso, sino que es un presupuesto de una restricción. Yo le digo, voy a gastar 500.000, ¿te gastás todo el ingreso? No, todo el ingreso no me gasto una porcioncita del ingreso. Pero digo, 500.000 pesos de mi ingreso me lo voy a gastar. Por lo tanto, tengo una restricción presupuestaria de 500.000 pesos. Si el consumidor utiliza todo su ingreso en alimentos, consumirá 10 kilos por semana. Para consumir 4 metros cuadrados por semana deberá renunciar a 2 kilogramos de alimento y ahí tenemos la pendiente en ese punto, va a ser menos un medio en el caso puntual de este punto que estoy buscando. La pendiente del precio relativo. Como Q sub A es igual a ingresos sobre P sub A y Q sub B es igual a ingresos sobre P sub B, la pendiente será igual a ingresos sobre P sub A menos ingresos sobre P sub B. Aquí, ¿no es cierto? La pendiente será igual a ingreso sobre P sub A sobre ingresos sobre P sub B. La tangente, ¿verdad? Pendiente va a ser igual
a P sub B sobre P sub A, porque ingreso sobre P sub A sobre ingreso sobre P sub B, se me va ingreso con ingreso, opero un poquito y digo que me queda la pendiente, va a estar dada por el cociente entre P sub B sobre P sub A. Será el costo de oportunidad. Se requiere una unidad de alimento por cada 2 unidades de vivienda solicitada. La pendiente será P sub B sobre P sub A, ¿no es cierto? Recordando, ahora pasando todo en limpio, acá estoy consolidando todo, recordando que la restricción presupuestaria es ingreso o toda mi restricción o todo mi presupuesto que yo tengo asignado, precio del producto A por la cantidad de A más precio del producto B por la cantidad de B. Esto es así, no hay ninguna duda que es así. Para graficar esta recta, acá lo llevo de la manito de cómo llegamos a esta pendiente. Para graficar esta recta calculo dónde corta los ejes. En ordenadas será Q sub B igual a 0. En ordenadas tengo B igual a 0. Por lo tanto, la cantidad va a ser igual al ingreso sobre P sub A. En abscisas será Q sub A igual a 0. Entonces, Q sub B es igual a ingreso sobre P sub B. Del gráfico vemos que la pendiente de la recta de ingresos será pendiente Q sub A sobre Q sub B. ¿No es cierto? Las cantidades. Y reemplazando por sus igualdades, me queda ingreso sobre P sub A sobre ingreso sobre P sub B. Lo pongo multiplicando ingreso sobre P sub A por P sub B sobre ingreso, ingreso con ingreso se me va y me queda P sub B, precio de B, sobre precio de A, cosa que conozco. Y entonces hago eso y tengo la pendiente de la recta. La pendiente de la recta estará dada por el cociente entre los precios. Todos los puntos comprendidos sobre y bajo esa restricción presupuestaria y los ejes forman el conjunto accesible de canastas. Todos los puntos que están por debajo de esta recta forman el conjunto accesible de la canasta. Un aumento en el ingreso desplaza la restricción presupuestaria paralelamente a la original. Paralelamente a la original. Un aumento en el precio de un bien gira la restricción presupuestaria sobre el bien cuyo precio no varió. Reduce el conjunto accesible. Una reducción del precio de un bien gira la restricción presupuestaria sobre el bien cuyo precio no varió. Amplía el conjunto accesible. Piqui, piqui. Una variación en el precio. Por ejemplo, se pone, acá digo, precio de A 2 pesos, precio de A 1 peso, precio de A 0,50. A medida que va cambiando la relación de precios, me reduce o me amplía y pivoteando siempre sobre el mismo punto acá, porque este no cambia, me amplía o me reduce la cantidad accesible de bienes que estoy utilizando. Entonces, acá cambio los precios. Acá cambio el ingreso o el presupuesto. A medida que voy cambiando el presupuesto, puki, va cambiando y la cantidad de productos, del precio de los productos, permanece constante. Permanece constante. Bueno, vamos a parar acá. A ver, déjenme ver qué es lo que viene. Relación marginal. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a parar acá, así después la semana que viene los agarro fresquitos y vamos a ver un poquitito de manejo de todo esto. Al finalizar esta tira de equilibrio del consumidor, vamos a hacer ejercicios de equilibrio del consumidor. Después viene equilibrio del productor y a terminada la presentación de equilibrio del productor, hacemos ejercicios de equilibrio del productor. Y después tengo bastantes ejercicios como para que ustedes se vayan fogueando y estemos preparándonos para el parcial. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Quiere decirme algo?
Chau, me quieren decir. Muy bien. No, profe, nada. Bueno, gracias, 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 muy amable. Bueno, entonces, lo voy a dejar de grabar, así no se nos hace infinito, y